Porque Dios no perdonó a Judas si su traición formaba parte del plan de Dios. Vamos a adentrarnos en esa parte de la historia de Jesús y valorar la verdad sobre la traición que cambió en curso de la fe y amor a Dios. Part Pío. La noche en que el plan se quebró. Aquella noche, cuando el pan aún estaba caliente y el vino no había terminado de pasar por los labios, ninguno de ellos entendía que la historia de Israel estaba a punto de romperse en dos. Así comenzaría el relato, si alguien hubiera tenido el valor de escribirlo esa misma madrugada, no como evangelio, no como doctrina, sino como crónica. Porque lo que ocurrió no fue solo un acto de traición, sino un punto de quiebre en la conciencia del mundo. Jerusalén dormía inquieta. Era la Pascua. Las calles olían a cordero asado, a polvo antiguo y a promesa. Desde hacía siglos, el pueblo recordaba la noche en que Dios pasó de largo las casas marcadas con sangre. Aquella noche, sin embargo, la sangre aún no había sido derramada. Y ya había un nombre que pesaba más que todos: Judas de Queriot. Judas no era un monstruo. Ninguno de los cronistas antiguos lo describe así. Era uno de los 12. Caminó los mismos caminos, escuchó las mismas parábolas, vio los mismos milagros. Supo lo que era el hambre y el asombro. Supo lo que era creer que Dios estaba, por fin, haciendo algo nuevo. Y sin embargo fue él. Durante la cena, Jesús habló con una gravedad que nadie quiso descifrar del todo. Uno de vosotros me entregará. Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Todos preguntaron, todos dudaron de sí mismos. Incluso Judas preguntó. Y Jesús, según recordaría más tarde el discípulo amado, le respondió en voz baja, como quien aún deja una puerta abierta. Porque el plan de Dios, si es que puede llamarse así, nunca se impuso como una maquinaria ciega. No hubo cuerdas invisibles atando las manos de Judas. Hubo advertencias, hubo gestos, hubo pan compartido. El historiador Flavio Josefo escribiría años después que Jerusalén estaba llena de hombres dispuestos a traicionar por menos de 30 monedas. Lo extraordinario no fue el precio, sino el silencio posterior. Judas salió de la sala, y la noche lo recibió como recibe a los que ya han decidido no volver atrás. Aquí comienza el dilema que ha atravesado siglos de teología y fe sencilla. Si aquello debía ocurrir, ¿por qué Judas no fue perdonado? Pero esa pregunta solo puede entenderse si seguimos el relato como lo haría un testigo, no como un juez. Judas conocía las Escrituras, sabía que el Mesías debía sufrir. Tal vez, y esta es una hipótesis antigua, creyó que forzando los acontecimientos, obligaría a Jesús a manifestar su poder. Muchos esperaban un Mesías que rompiera cadenas, no que se dejara atar. Cuando entregó a Jesús, no lo hizo con odio en los ojos, sino con una mezcla peligrosa de decepción y cálculo. El beso fue una señal acordada, sí, pero también fue el último gesto de cercanía. Los soldados no entendieron su peso. Jesús sí. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los relatos no dicen que Jesús maldijera a Judas. No dicen que lo condenara allí mismo. Dicen que lo llamó amigo. Esa palabra ha inquietado a los teólogos durante siglos. Al amanecer, cuando el proceso avanzó más rápido de lo que Judas había previsto, algo se quebró dentro de él. No era arrepentimiento pleno, era algo más oscuro. La certeza de haber perdido el control. Devolvió las monedas, confesó su pecado, pero lo hizo ante hombres que no podían absolverlo. El templo, que había sido lugar de encuentro con Dios, se convirtió en un muro. Aquí la historia se separa de la de Pedro. Ambos negaron, ambos fallaron, pero Pedro huyó y luego volvió. Judas no volvió.
no porque Dios no pudiera perdonarlo, sino porque Judas ya no creía que el perdón fuera posible. Los antiguos decían que el mayor triunfo del mal no es hacernos pecar, sino convencernos de que no hay regreso. Judas murió solo, colgado entre cielo y tierra, como alguien que no se atrevió a mirar ni hacia arriba ni hacia atrás. Y mientras tanto, el plan de Dios seguía avanzando. No porque necesitara a Judas, sino porque ni siquiera la traición humana podía detenerlo. Aquí termina la primera parte del relato, no con una condena, sino con una pregunta suspendida en el aire de Jerusalén. Si Dios perdonó a los que clavaron los clavos, ¿qué ocurrió realmente con el que entregó el beso? Parte 2. El juicio de los hombres y el silencio de Dios. Aquella noche, cuando el pan aún estaba caliente y el vino no había terminado de pasar por los labios, ninguno de ellos entendía que la historia de Israel estaba a punto de romperse en dos. La ciudad despertó con rumores antes que con luz. Jerusalén sabía reconocer el sonido de los pasos que no traen buenas noticias. Las puertas del pretorio se abrieron temprano, y con ellas una cadena de decisiones humanas que, una vez tomadas, ya no sabrían volver atrás. Jesús fue llevado primero ante los suyos. El Sanedrín se reunió con prisa, como si temiera que la verdad se enfriara si se la dejaba reposar. Testigos contradictorios, acusaciones imprecisas, silencios incómodos. No era un juicio, sino una confirmación de algo que ya habían decidido. Aún así, necesitaban un traidor, no solo para entregar a Jesús, sino para justificar su propia conciencia. Judas no estuvo allí. Los relatos antiguos lo sitúan vagando por la ciudad, como alguien que busca una puerta que ya ha sido cerrada. La traición, una vez consumada, dejó de pertenecerle. Ahora era un hecho en manos de otros. Pilato el romano representaba un poder distinto, no el de la ley sagrada, sino el del orden impuesto. Interrogó a Jesús con cansancio político, no con odio. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó, como quien intenta medir el alcance de una amenaza. Jesús respondió con palabras que no eran defensa ni desafío. Pilato entendió lo suficiente como para saber que estaba frente a un inocente, y lo bastante poco como para no arriesgar su carrera por ello. Mientras tanto, Judas observaba desde lejos. Los evangelios no lo dicen, pero la tradición lo imagina allí, mezclado entre la multitud. Vio a Barrabás ser liberado, oyó los gritos. Sintió como el plan que creyó manejar se le escapaba por completo. Aquí, el relato histórico se vuelve incómodo, porque Judas hizo algo que pocos esperan del traidor. Confesó, fue al templo, devolvió las monedas, dijo en voz alta: «He pecado entregando sangre inocente». Los sacerdotes respondieron con una frase que aún resuena en la historia: «¿A nosotros qué? Allá tú». Esa respuesta revela más que 1000 tratados. El sistema religioso que había encontrado culpable a Jesús no tenía lugar para el arrepentimiento de Judas. Había sido útil y ya no lo era. Las monedas cayeron al suelo del templo, rodando como pequeños testigos mudos. Con ese sonido se cerró una posibilidad, no la del perdón de Dios, que aún estaba abierta, sino la del perdón mediado por los hombres. Aquí el silencio de Dios se vuelve ensordecedor, porque Dios no intervino para detener el juicio injusto, no envió ángeles a rescatar a su hijo, no habló para consolar a Judas, permitió que la historia siguiera su curso, como si respetara hasta el final las consecuencias de la libertad humana. Muchos siglos después, los teólogos discutirían si Judas pudo haberse salvado. Pero en ese momento, la pregunta no era teológica, sino existencial. ¿Qué hace un hombre cuando reconoce su pecado y no encuentra a nadie dispuesto a acompañarlo de regreso? Pedro también había pecado.
pero Pedro estaba llorando en algún rincón con la esperanza, tal vez mínima, de que Jesús aún lo mirara. Judas, en cambio, ya no se permitió esperar. Y la desesperación, en la tradición bíblica, no es solo tristeza. Es una forma de negar que Dios pueda tener la última palabra. Jesús fue condenado, azotado, vestido con burla. Cada golpe parecía sellar el destino que Judas había ayudado a desencadenar. Y, sin embargo, en medio del sufrimiento, Jesús pronunció palabras que atravesaron el tiempo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados estaban incluidos. Los líderes estaban incluidos. La multitud estaba incluida. ¿Estaba Judas incluido? El texto no lo aclara. Y tal vez ese silencio sea deliberado, porque mientras Jesús cargaba la cruz, Judas tomó una decisión final. No fue un acto de violencia contra otros, sino contra sí mismo. En la mentalidad antigua, colgarse era asumir públicamente una culpa irreversible. Era decirle al mundo y a Dios: no hay nada más que esperar. Aquí, muchos lectores modernos sienten incomodidad. ¿Cómo puede un Dios de misericordia permitir que alguien que fue parte del plan termine así? Pero esa pregunta presupone algo que el relato histórico no confirma: que Dios haya retirado su perdón. Lo que el texto muestra más bien es que Judas no logró esperar, y esperar en la Biblia no es pasividad. Es fe activa en que Dios puede rehacer lo que parece roto para siempre. El campo comprado con las monedas de la traición fue llamado campo de sangre. Jerusalén tenía memoria para los nombres simbólicos. Cada vez que alguien pasaba por allí, recordaba que incluso los planes más calculados pueden terminar en desolación. Pero el juicio de los hombres no fue el final de la historia, porque mientras Judas era sepultado en el silencio, algo nuevo estaba ocurriendo fuera de la ciudad. La cruz, parte 3, más allá del último acto. En aquella noche postrera, donde el pan aún tibio y el vino escarlata danzaban en los labios, nadie vislumbró el velo que se rasgaría, partiendo la historia de Israel en 2 alientos. El alba del tercer sol se alzó en silencio, sin fanfarrias celestiales ni ecos en la plaza. Jerusalén, en su rutina ancestral, ignoraba el milagro. La muerte había soltado su presa. Con ungüentos en manos temblorosas, mujeres de fe caminaron hacia el sepulcro, susurrando una pregunta más pesada que la roca: ¿quién nos correrá la piedra del camino? Ningún pensamiento se detuvo en Judas esa mañana. Los discípulos, sombras de sí mismos, se escondían, presos de un miedo que les carcomía el alma. Cada uno llevaba a cuestas su propio desamparo. La traición de Judas había sido un grito público, mas sus negaciones resonaban en la soledad de la conciencia. Y, sin embargo, todos anhelaban lo mismo: que el telón de la historia no cayera donde ellos lo habían abandonado. La tumba estaba vacía. Este suceso, más que cualquier prodigio anterior, desnudó la lógica de la culpa, porque si Jesús había vuelto de la nada, entonces el Padre había respondido al clamor humano no con el yugo del castigo, sino con la promesa de la vida, no con la furia de la venganza, sino con una invitación infinita. Jesús se mostró primero a aquellos sin corona ni voz, luego a los discípulos uno a uno, irrumpiendo en aposentos sellados, disipando viejos temores. No exigió explicaciones, no pidió defensas, solo mostró las cicatrices y sembró la paz. Pedro estaba allí, el mismo que juró lealtad inquebrantable y luego lo negó 3 veces. Jesús lo miró, no con ojos de juez, sino con la ternura de un pastor. ¿Me amas?, le inquirió.
3 veces, no para humillar su espíritu, sino para reconstruir su alma. Aquí, el eco de la historia se vuelve un eco provocador hasta el límite. Si Pedro fue restaurado tras la caída, si Tomás fue abrazado tras la duda, si los discípulos fueron enviados tras la huida, ¿qué hubiera sido si Judas hubiera aguardado el tercer día? La Escritura calla, y quizás su silencio es una puerta, no una clausura, para que la pregunta florezca en cada generación. Los primeros fieles apenas rozaron el nombre de Judas, no por insignificante, sino porque su figura era un espejo demasiado cercano. Representaba una sombra que nadie deseaba reconocer. Que uno puede andar junto a Jesús, beber de su voz, compartir su sendero, y aún así, dejar que la esperanza se desvanezca. Pero la pérdida de la esperanza no es el mismo exilio que ser olvidado por Dios. Aquí, la historia deja de ser solo pasado para ser un espejo en el que nos miramos. Porque Judas no es solo una sombra en los anales, es un nombre que abraza una tentación universal, la de creer que nuestro abismo es más profundo que la gracia. Algunos padres de la Iglesia osaron pensar lo impensable. Se preguntaron si, en ese descenso a las profundidades de la muerte, del que hablan los antiguos credos, Cristo habría buscado también al que le traicionó. No lo tallaron como dogma, lo susurraron como una posibilidad. No porque Judas fuera merecedor más que otros, sino porque nadie merece el amanecer de la resurrección. La resurrección es un don inmerecido, no un galardón. El campo de sangre permaneció, testigo mudo de la desesperación, pero también para algunos un faro de advertencia. No sellar jamás el libro de la historia antes de que la voz de Dios resuene por última vez. Porque la fe cristiana no es la fe en un final justo, sino en un final que se abre por gracia. ¿Murió Judas sin el roce del perdón? ¿O murió creyendo que el perdón era una orilla inalcanzable para él? La brecha entre ambas preguntas lo cambia todo. La Biblia es un cristal claro en algunos puntos y un velo en muchos otros. No proclama la condena eterna de Judas con la misma certeza con la que canta la resurrección de Cristo. Y ese silencio ha sido el lienzo de 2 interpretaciones: un juicio irrevocable o un espacio para la esperanza que respira. Quizás el mayor extravío no sea el acto de traicionar, sino el de creer que la traición tiene la última palabra. Jesús, al renacer, no volvió para pasar cuentas, volvió para reencontrar. Y ese eco, una y otra vez, nos susurra que Dios no se fatiga de buscar, incluso cuando el que fue buscado ha cesado de buscarse a sí mismo. El relato concluye, mas la pregunta persiste, no como un nudo teológico, sino como una invitación íntima. ¿Qué sendero tomamos cuando erramos? ¿A quién alzamos la mirada cuando nuestra propia confianza se desmorona? ¿Creemos que Dios puede rehacer incluso aquello que hemos roto con nuestras propias manos? Judas no tuvo un tercer día en la narrativa bíblica, pero la trama entera del cristianismo existe porque Dios es el maestro de los terceros días. Tal vez por eso esta historia se despliega en 3 actos, no para absolver ni para sentenciar a Judas, sino para que quien la escuche descubra que aún hay tiempo para